Bien, Muchas bueno, gracias. buen día de nuevo. Bueno, estamos en la parte de ejecución del contrato y vamos a analizar eh, distintos aspectos que son las obras, los servicios y las tarifas, al menos. Después tenemos otros temas que vamos a ver si llegamos o no, pero que son todos temas bien propios de la ejecución del contrato, de lo que ocurre en el corazón del contrato. Contrato de concesión de obra pública, esto lo dijimos eh, al comienzo mismo de este seminario, supone tanto la ejecución de obras como la prestación de servicios. Habíamos visto que eh, incluso a veces tiende a confundirse con el contrato de servicios públicos, porque en ambos casos hay obras y hay servicios, con algunos criterios de distinción que también pueden ser en alguna medida dudosos o discutibles. Pero fuera de esa cuestión vinculada con la naturaleza jurídica, está totalmente fuera de discusión que un contrato de concesión de obra supone la ejecución de obras y tareas vinculadas con las obras y a su vez la prestación de ciertos servicios en mayor o menor medida. Como dato, simplemente nota al pie, actualmente en la ley base que se aprobó ayer hay modificaciones importantes a la ley de concesiones y entre ellas eh, una que tiende a unificar, pareciera, hay que ver cómo se termina interpretando, pero que pareciera unificar en la ley de concesiones el régimen general aplicable también a los servicios públicos. Esto a propósito de esta similitud o superposición que se da a veces entre ambos contratos. Bueno, ingresando al tema de las obras, eh, en un contrato de concesión de obra pública, y particularmente si nos referimos al contrato de concesión vial, que es el más característico de los contratos de concesión de obra, eh, vamos a ver distintos tipos de obras y de tareas vinculadas a la ejecución de obras. En una concesión hay que ejecutar obras nuevas, en principio, normalmente, obras, digamos, de cero. Hay que realizar obras que pueden ser de reparación o mejorativas de obras existentes. Y después vamos a tener también tareas de conservación y mantenimiento de obras que ya están ejecutadas y que están en uso, pero que se van deteriorando, que de alguna manera hay que ir conservando y manteniendo. Con lo cual hay distintos tipos de tareas y es factible que en la regulación contractual tengan un régimen independiente estas actividades. Ya Esteban comentó en la última charla eh, las distintas modalidades que se han implementado, sobre todo para lo que es la ejecución de obras nuevas o de obras estructurales, aunque no sean nuevas, sino obras mejorativas, eh, que se ha pasado por distintas variantes en los distintos contratos de concesión que hemos tenido, pasando de las obras las ejecuta el concesionario y, y tiene que hacerlo con los ingresos que obtenga de la concesión. Entonces, dentro de su tarea va a tener un plan de obras que después se va a distinguir, obras prioritarias, obras opcionales. Digamos, la forma de estructurarlo va a depender de cada contrato, pero en ese caso se previó que esas obras se ejecutarían con los ingresos de la concesión. Es decir, que la tarifa de peaje tenía que tener la capacidad de solventar no solamente la ejecución y explotación del contrato con las obras
de conservación y mantenimiento, sino la ejecución de obras nuevas, obras estructurales. Esto supone una exigencia tarifaria importante que después se torna difícil de implementar. Y además plazos largos de duración para que haya una suficiente amortización en el tiempo de esas obras ejecutadas. Si el plazo de la concesión es corto, difícilmente se pueda repagar con una tarifa razonable. Eh, Después pasamos a otra modalidad en los contratos que vinieron después, donde las obras quedaron por afuera, fueron contratos de simple conservación y mantenimiento, y las obras mejorativas, como se las llamaba en ese momento, quedaron por afuera y las licitaba el concedente como contratos de obra pública, con la particularidad de que los accionistas del concesionario podían participar de esas licitaciones. Los concesionarios, como comentamos, en general son un grupo de empresas que forman una sociedad ad hoc para la ejecución de la concesión, pero en definitiva esos integrantes son a su vez empresas constructoras en sí mismas, con lo cual en ese marco de obras ejecutadas por terceros, los accionistas muchas veces terminaron siendo los propios contratistas de esas obras que se ejecutaban en la concesión y que trajeron muchos problemas porque se solapaban las obligaciones del concesionario con las del contratista, eh, se echaban culpas recíprocas, el concesionario que decía que la obra estaba mal ejecutada, el contratista que el concesionario no hacía bien el mantenimiento. Bueno, es un sistema complejo el de tratar de este, desdoblar, digamos, estas responsabilidades de, por un lado, tener una concesión y, por otro lado, que dentro de esa concesión un tercero ejecute una obra que después va a tener que ser mantenida por el concesionario. Pero fue otro esquema que se implementó y con pagos como si fuera una obra pública, es decir, con pagos por fondos del Tesoro, con certificación mensual, etcétera. Como ese sistema no resultó satisfactorio, en el siguiente esquema se estableció algo similar, pero con la particularidad de que todas las obras las podía ejecutar el concesionario. O sea, tenía el derecho de ejecutar todas esas obras previstas en el plan de obras de la concesión, si bien se pagaban como una obra pública, con certificación, etcétera, pero las podía ejecutar el concesionario exclusivamente. Entonces se evita el problema de este desdoblamiento de la responsabilidad entre el concesionario y los terceros que ejecutan esas obras. Después se pagaban con certificado de obra y en algunos casos se admitió que el concesionario cediera alguna de esas obras a sus accionistas. Eh, Así que vemos que los esquemas posibles son variados para lo que es la ejecución de obras estructurales, que pueden ser obras nuevas, obras que son inexistentes hasta ese momento, o mejoras de obras existentes pero que están deterioradas. En el caso de una ruta, un caso de una obra mejorativa sería una repavimentación. La obra está muy bacheada, muy deteriorada, se hace una repavimentación. No es una obra de cero, que arranca directamente en el campo, pero igualmente es una obra estructural. Entonces, ahí tenemos un tipo de obras que ejecuta el concesionario. En las concesiones las últimas concesiones verdaderas, digamos, que hubo, estas obras se denominaron obras nuevas y obras de recuperación de infraestructura. Pues, la sigla ONU, obra nueva, y ORI, obra de recuperación de infraestructura. Eso por un lado. Después están las tareas de conservación y mantenimiento, que también puede implicar la ejecución de obras.
Por ejemplo, tapar baches, reponer señales robadas o rotas, las barandas flex beam que también se rompen, se deterioran, el mantenimiento de la luminaria, el corte de pastos, que no es una tarea menor en una concesión de largas extensiones. Todas estas son tareas de conservación y mantenimiento, que son propias también de la concesión. Uno los puede encuadrar en el concepto de obras, pero no son obras nuevas ni obras mejorativas, son obras para mantener el buen estado. Estas obras, por su naturaleza, deberían ser sufragadas con los ingresos naturales del concesionario, a través del cobro de peaje, subvención, etcétera. Vimos también en alguna charla anterior que en las últimas concesiones, si bien esto era así, después, como las tarifas de peaje se fueron quedando atrás, estas obras de conservación y mantenimiento pasaron también a ser pagadas como obras públicas bajo la ley 13064, bajo una denominación que englobaba todas estas tareas que se denominó OMSA. Era obra de mantenimiento de servicios de infraestructura, bueno, no me acuerdo exactamente. No, obra de mantenimiento y servicios de apoyo, OMSA. Eh, Se terminó también pagando como un contrato de obra pública porque ya los ingresos de peaje habían quedado tan desfasados que tampoco pagaban la conservación y el mantenimiento. Lo único que pagaban era la explotación de la concesión. ¿Qué es la explotación? Bueno, el, todo lo que es el, el personal afectado a la prestación de los servicios y de las actividades de la concesión, eh, solamente podía pagarse con los ingresos de peaje ese ítem, digamos, ese aspecto. Que después tampoco alcanzó para eso, es lo que se denominó OMSA 2 en la jerga, ¿no? Y se incluyó dentro de la obra OMSA también a las tareas de explotación, con lo cual el ingreso de peaje pasó a ser un mero pago a cuenta de esta mega obra que era la OMSA, donde ya incluía tareas de conservación, mantenimiento y explotación. O sea, toda la concesión se terminó pagando como una obra pública y el peaje simplemente fue un pago a cuenta, un pago parcial de esa obra que se completaba después con pago de certificados de obra pública. Eh, Con lo cual vimos que estos contratos en su origen tuvieron un doble centro de negocios. Por un lado están las obras propiamente dichas, bajo un régimen prácticamente de un contrato de obra pública, pero dentro de un contrato de concesión. Y por otro lado, lo que es la concesión propiamente dicha, con ingresos de peaje y otros ingresos eh, marginales que puede tener el concesionario, destinados a la conservación y mantenimiento y a la explotación. Y, como dijimos, esto después se fue corriendo y todo pasó a ser repagado como una obra pública, con el peaje simplemente como pago a cuenta de esa mega obra, que no fue, digamos, más que eh, una desnaturalización del contrato. Digamos, esto no es normal, el contrato de concesión no, si es una concesión, no debería funcionar como un contrato de obra pública. Se lo hizo en su origen para atender el tema de las obras importantes, pero se fue desnaturalizando y terminó abarcando a todos los rubros que hacen a la concesión. Eh,
Esto es lo típico, digamos, dentro del contrato de concesión, que es a cargo del concesionario, o bien bajo estas otras alternativas de licitarlo a terceros o de dárselo al concesionario, pero bajo el régimen de contrato de obra pública, distintas variantes que se han probado. Después hay otras obras que se pueden ejecutar en la concesión con particularidades distintas. Por ejemplo, obras que el Estado quiere licitar y que no estaban previstas en el plan de obras, pero que surge la necesidad posterior y el Estado las licita y las contrata por afuera de la concesión, aunque previendo que después se van a incorporar a la concesión una vez concluidas. Eso está previsto normalmente en los contratos porque al ser contratos de larga duración pueden surgir necesidades sobrevinientes. Después pueden haber otro tipo de obras, por ejemplo, de empresas de servicios públicos que necesitan pasar una red, por ejemplo, de gas o electricidad o lo que fuera, y necesita hacer obras en la traza de la concesión. Esto también está previsto y también es factible hacerlo. Generalmente hay un régimen especial donde se regula cómo se hacen estas tareas, se deslindan las responsabilidades, el concesionario tiene ciertas facultades de control e intervención. Eh, pero bueno, es otra posibilidad de ejecución de obras que se da dentro de la concesión, más marginal, digamos, son supuestos muy puntuales, pero, insisto, en concesiones grandes de larga duración suelen suceder, digamos, no son cosas extrañas. Y que tienen que estar previstas porque después, si no, es complicado implementarlas y compatibilizarlas con la concesión. Bueno, eh, eso en principio en cuanto a las obras propiamente dichas y todas las tareas vinculadas con las obras. Después, el concesionario tiene, como dijimos, servicios que se prestan en la concesión. Y acá encontramos distintos tipos eh, de servicios. En primer lugar, hay que tener en cuenta que si bien hablamos de concesión de obra, y esto también contribuye a esa, eh, digamos, identidad o similitud entre el contrato de obra, de concesión de obra pública y de servicios públicos, que es que en estos contratos los principios que rigen los servicios que se prestan son similares a los de los servicios públicos. Es decir, el principio de igualdad, que debe prestarse el mismo servicio en las mismas condiciones a todos los usuarios que pretendan utilizarlo. Acá no se puede hacer distinciones, salvo distinciones fundadas en razones objetivas. Por ejemplo, que quienes viven dentro de un radio X de las cabinas de peaje, que tienen que transitar todos los días porque, digamos, eh, tienen el campo a 2 kilómetros del peaje, bueno, se puede fijar un régimen tarifario especial para esas personas para que no resulte tan gravoso la circulación por su domicilio, digamos. Pero fuera de esas contemplaciones o algunas otras que pueden haber para organismos de seguridad, etcétera, el régimen debe prestarse en condiciones de igualdad. También aplica el principio de generalidad, que sea, no solamente el acceso tiene que ser eh, en carácter igualitario, sino que además general, cualquiera que solicite el servicio puede eh, utilizarlo, obviamente cumpliendo con las condiciones para esa utilización. Acá juega el régimen tarifario. Esto no significa que tenga que haber una tarifa única para todos los usuarios, porque hay distintos tipos de usuarios. Acá aplica también las mismas reglas que en un servicio público. No hay una única tarifa.
en el servicio de electricidad, por ejemplo, residencial, comercial, grandes usuarios, etcétera. Bueno, acá lo mismo. Vehículos de 2 ejes, 3 ejes, motos, etcétera. Eh, y la regularidad que implica el cumplimiento de los parámetros legales, normativos, reglamentarios y técnicos de prestación del servicio. Si el servicio tiene que ser prestado conforme a las normas y a las reglas técnicas que resulten de aplicación. También rige el principio de continuidad, que el servicio tiene que prestarse de manera constante, permanente, salvo que circunstancias de fuerza mayor lo impidan. Por ejemplo, en una ruta que la niebla impida la circulación. Eso puede habilitar el corte de una ruta, cerrar un peaje, etc. O ni hablar si hay un accidente, que es algo que materialmente impide la circulación. Bien, eso entonces en cuanto a los principios. Después, en cuanto a los servicios concretos, esto va a depender de cada contrato que se prevea. Normalmente, en una concesión vial, vamos a encontrar servicios de primeros auxilios y transporte sanitario, caso de accidentes, por ejemplo, servicio de extinción de incendios. Normalmente los concesionarios hacen convenios con bomberos de la zona y de esa manera tienen garantizada la prestación del servicio en caso de necesidad. También servicio de remolques y grúas, cuando un auto se queda varado en el medio de la ruta. Bueno, la concesionaria tiene la obligación de removerlo porque tiene que garantizar la circulación. El servicio de telefonía, eh, originalmente estaba en estos postes SOS, hoy en día con el celular y con los asteriscos que tienen canales de comunicación específicos para las concesiones, entiendo que quedaron superados, pero en cualquier caso tienen que tener un servicio de comunicación para el usuario que sea de rápido acceso, que permita denunciar situaciones irregulares, pedir auxilio, etc. Puede haber áreas de descanso, esos puestitos que por ahí uno encuentra en la ruta para parar, hacer un asado, hacer un picnic. Servicios en la propia estación de peaje, que todos estos son servicios gratuitos, ¿no? Servicios en las estaciones de peaje, que uno generalmente no los usa, pero normalmente al menos baño tienen, generalmente no mucho más, pero un baño disponible para los usuarios normalmente hay. Así que bueno, eso también es parte de los servicios que presta el concesionario de título gratuito. Después puede haber servicios onerosos, mecánica ligera, eso me puede prestar un servicio de reparación, no solamente de remolque, y cualquier otro que quisiera ofrecer el concesionario. Digamos que en este aspecto hay como una libertad del concesionario para ofrecer todos los servicios vinculados, obviamente, con la función que ejercen, en la medida que resulten útiles a los usuarios, los puede establecer y pueden ser servicios onerosos. Después tenemos lo que son áreas de servicio, que son básicamente las estaciones de servicio. Las que están dentro de una concesión, en principio forman parte de la explotación que tiene
a la que tiene derecho el concesionario. Cuando le dan una concesión, le dan con las áreas de servicio. Estas áreas de servicio las puede explotar directamente el concesionario o bien subconcesionarlas a terceros, que es lo que mayormente se hace. Esa subconcesión debe tener un plazo que no exceda el plazo de la concesión, como todos los acuerdos a los que arribe el concesionario. No puede acordar, buen día, no puede acordar ningún contrato que vaya más allá de su propio contrato, por razones obvias. Y esos ingresos que obtenga por ese acuerdo son parte de los ingresos de la concesión. Puede haber también algún otro tipo de actividad comercial, como restaurantes, hoteles incluso, pero bueno, no es lo más habitual. Después están las denominadas explotaciones complementarias, que son servicios accesorios dentro de la zona de camino que también el concesionario puede administrar. Por ejemplo, que una empresa de cable. Ahora, bueno, justamente a eso iba. ¿Qué pasa cuando esos servicios son privados? Pregunta Magali. Eh, por ejemplo, en las explotaciones complementarias han habido casos de empresas de internet o este, fibra óptica que contratan con el concesionario para que puedan tirar a lo largo de la traza de la concesión una red de fibra óptica, por ejemplo. Entonces se aprovecha esa traza, se aprovecha que es un lugar, digamos, que está protegido, donde no va a venir eh, donde no se va a hacer una obra, digamos, que pueda dañar esa infraestructura. Bueno, pero esto, como en definitiva se va a utilizar la concesión en provecho de un tercero que va a obtener un rédito, esto permite al concesionario hacer un acuerdo con ese tercero y obtener ciertos ingresos por ese servicio que le termina brindando. En esto hay una regulación en lo que son las concesiones viales nacionales y que obliga en esos casos a que esos ingresos sean compartidos con el Estado, porque en definitiva la infraestructura es del Estado, ¿no? Entonces, si bien la administra el concesionario, es probable incluso que la obra la realice el propio concesionario, o al menos que la controle, tiene derecho a controlarla porque se va a ejecutar sobre su concesión que después él tiene que mantener. Eh, Así que eso significaría ingresos tanto para el concesionario como para el Estado. En la regulación que tenemos se previó 60% para el Estado, 40% para el concesionario. Y también el concesionario puede utilizar predios y terrenos remanentes de expropiaciones. Las concesiones viales, en algún momento, la traza del camino fueron expropiaciones a terrenos privados, en su gran mayoría. Esas expropiaciones a veces son más amplias que la propia traza necesaria para la ejecución de la obra, entonces quedan terrenos remanentes, usos remanentes que se pueden aprovechar y explotar. Esto también forma parte de la actividad que puede desarrollar el concesionario, es decir, esos terrenos que son aledaños a la ruta, pero que no son parte del camino, el concesionario los puede administrar, los puede explotar, eh, subconcesionar o celebrar contratos de locación y también obtener una rentabilidad por esos contratos. Y esa rentabilidad ser parte de los ingresos de la concesión.
Em, acá em, hay que ver qué actividad en general no implica una gran fuente de ingresos, este tipo de actividades. Sí, lo que se usó mucho, pero bajo condiciones más bien de hecho y no de derecho, es la siembra en zonas aledañas a las rutas, pero también en zonas de camino. En la época del boom de las hojas, se terminaba. Ah, bien, ahí comentan. ¿Dónde es Magali? Que decís que también es 60 Estado, 40 privado. En la época del boom de las hojas se terminaba sembrando incluso en la banquina o muy próximo a la banquina. Esto es una irregularidad, obviamente, pero bueno, eh, a lo largo de una ruta extensa, esto puede tener una significación económica importante y cuando ya estaba sembrado, era un tema de si esto se podía remover por el concesionario por los riesgos de responsabilidad que le implicaba. Tal punto que el órgano de control emitió alguna reglamentación para resolver esa cuestión. Eh, pero bueno, estos no son servicios, eh, no son servicios que estén, digamos, de los típicos de una concesión. Son más bien cuestiones clandestinas que se toleraron, pero que no dejan de implicar un riesgo, son una anormalidad. Pero bueno, se han hasta regulado porque en los hechos existían. Acá me preguntan, Nazaret Benítez, perdón, ¿cuándo el concesionario puede trazar terrenos aledaños? No entiendo bien. Lo que sí, Me parece que lo que pregunta Nazaret es si en el tema de las plantaciones, en las banquinas o en la zona de camino, no la banquina misma, también se hacía una distribución de 40-60%. ah, eh, no, eso no sé cómo se resolvió en lo económico. Creo que se fijó un plazo para retirar la cosecha y ya después se prohibió, digamos, ¿no? No es que se estandarizó, se reguló, en definitiva era una actividad clandestina, pero sí se le fijó un plazo para que retiraran la cosecha y que ya después no lo vuelvan a hacer, digamos. Esa sería la solución de emergencia que se dispuso. Eh, bueno, después el concesionario tiene, entre las actividades que presta, la obligación de hacer el control de pesos y dimensiones de los vehículos, fundamentalmente vehículos de carga, camiones. ¿Por qué? Porque en la ley de tránsito, en sus reglamentaciones, se establecen límites a la carga, al peso que puede transportar un camión, dependiendo de las características del vehículo, la cantidad de ejes, etcétera, y las dimensiones. Si esto se excede, esto implica una infracción porque genera un daño, genera una, este, un potencial daño a la calzada por el exceso, y esto a su vez perjudica no solo al Estado, sino también al concesionario, porque es quien después tiene que mantener esa calzada. Entonces, por eso se le da este instrumento al concesionario, porque en definitiva es eh, el que después tiene que hacerse cargo de las consecuencias de ese hecho. Como no deja de ser una actividad propia del Poder de Policía, el concesionario la desarrolla. Hay estaciones de pesaje a esos fines, no de peaje, sino de pesaje, que son estaciones con balanzas para pesar vehículos y donde se controla estos excesos. Generalmente el concesionario está acompañado de personal policial para
primero, tener la presencia de un funcionario público y después por cuestiones de seguridad por cualquier necesidad. Pero lo cierto es que el funcionario lleva a cabo esta actividad. eh, no sé a qué nivel de rigurosidad en la práctica. eh, y en algunos casos se previó que los ingresos que derivaran de esa actividad también podrían ser ingresos de la concesión. Hay que distinguir porque cuando se comete una infracción de este tipo, el, digamos, el responsable que tiene que pagar por el hecho paga un doble concepto. Por un lado, lo que es la compensación por el deterioro del camino, y por otro lado, una multa propiamente dicha. Entonces, en algún momento se estableció que esa compensación iba para el concesionario, porque en definitiva es quien va a tener que asumir el mayor costo que le genera ese daño, y por otro lado, una multa para el Estado. Incluso había una empresa que se encargaba de gestionar el cobro eh, de estos rubros, que en su momento eran relevantes. Después, por lo menos hasta donde yo sé, como que se perdió un poco el interés, pero no sé si es porque no se hacía directamente el control o el control era muy laxo o no sé. La verdad que ahí le perdí un poco el rastro. Pero en lo que nos interesa a nosotros es una actividad que puede estar a cargo del concesionario, hacer el control de cargas en estas condiciones. Bueno, después, Beltrán, sí, perdón, sí. y hay no sé si comentaste, en la época en que el gremio de transporte era muy poderoso, sigue siendo poderoso, pero muy mimado de alguna forma por el gobierno, ¿no? Ujú, Entonces ahí los controles eran como más pocos rigurosos y se había ujú, producido, entre la falta de inversión y el exceso de cargas en los camiones, se había producido un gran deterioro de los caminos, ¿no? ujú, sí. Este, bueno, y el concesionario tiene también, por un lado, eh, brindar al usuario un centro de atención al usuario para reclamos y demás, quejas, etcétera. Esos trámites siguen un procedimiento administrativo, primero en cabeza del concesionario, después pasa al órgano de control como un órgano de revisión de lo que resuelve el concesionario. Eh, es decir, que hay ahí una suerte de función administrativa. Y finalmente el concesionario tiene también a su cargo el resguardo y la protección de los bienes públicos que reciben concesión, con la obligación de iniciar acciones, en caso de ser necesario, a los fines de esa protección, que no solamente los debe proteger porque los tiene que mantener y conservar, sino que también los debe proteger jurídicamente. ¿De qué eventualidades? Bueno, de una intrusión, por ejemplo, o lo que es más común, de puestos irregulares que se ponen a la vera del camino. Entonces, cuando andan por la ruta, verán cantidad de puestos que venden quesos, productos artesanales y demás. Que acá el problema principal no es la venta en sí, digamos, no es que esto le genere un perjuicio al concesionario, sino el riesgo que implica, porque muchas veces están en una zona que es muy próxima al camino y esto implica un riesgo. Además de que es una explotación de un bien del dominio público, que ahí también hay una irregularidad, pero el mayor problema es el riesgo a la seguridad porque están ubicados en lugares donde no debería haber una instalación.
Entonces el concesionario tiene que hacer la gestión para liberar la traza. El pliego suele decir que tiene que hacer las gestiones extrajudiciales y eventualmente judiciales necesarias para liberar la traza de estas ocupaciones ilegales. ¿En qué se traduce esto en la práctica? El concesionario va, habla con el puestero, le pide que se corra para el otro lado del alambre o directamente se le manda una carta de documento. Y si nada de esto funciona, que es habitual que no funcione, eh, los concesionarios lo que han hecho en la práctica es hacer una denuncia penal y que ya se arregle, digamos, la justicia, la policía y la persona interesada, digamos. No cumple, digamos, con denunciar el hecho, advertir a las autoridades, porque el concesionario no tiene poder de policía, no puede removerlo por sí mismo. Tiene que dar aviso a las autoridades y ya si es un delito y es un delito de acción pública, las autoridades deberían actuar de oficio. Los concesionarios han llegado hasta ahí, no han iniciado acciones de desalojo o similares, que son más engorrosas, más costosas eventualmente, sino directamente denuncias penales como para pasar, digamos, la posta a la justicia y a la policía y que ellos se encarguen de resolverlo como mejor les parezca. Y el concesionario acredita ante el órgano de control que hizo la denuncia, que cumplió hasta donde estaban sus posibilidades con la conservación y la protección de los bienes y en general no se le ha exigido más que eso. Esto también puede aplicar para alguna obra irregular. Muchas veces en los campos hacen accesos desde la ruta que no son accesos eh, habilitados ni con autorización, sino que se hacen de hecho. Bueno, eso también es una actividad irregular y que está en cabeza del concesionario subsanar, ya sea cerrando el camino o intimándolo al propietario para que haga las habilitaciones correspondientes y que lo haga en todo caso como corresponde y no de manera clandestina como muchas veces se hace. Bueno, todo ese tipo de actividades también está en cabeza del concesionario. Que como vemos, entonces no se circunscribe únicamente a ejecutar obras, sino que también tiene actividades de servicios que presta, en algunos casos subconcesiona, y también actividades que son más propias del poder de policía o vinculadas con el poder de policía, como son estos controles de cargas, protección de los bienes del dominio público, etcétera, etcétera. Lo que constituyen actividades onerosas también implican ingresos para el concesionario, que no suelen ser demasiado significativos. No es que con estas actividades accesorias el concesionario va a equilibrar una ecuación económica financiera o la va a mover demasiado, ¿no? Es un plus. Acá también se puede sumar la actividad de publicidad en las rutas, aunque después fue bastante más restringido en lo que es dentro de la zona de camino, pero bueno, eventualmente también podría ser alguna actividad explotada por el concesionario, incluso en alguna época se repartían volantes en las cabinas de peaje, eso también podría ser alguna actividad onerosa del concesionario, pero muy, muy marginal en cuanto a los ingresos que eso representa en la ecuación de la concesión. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Quedó claro más o menos una idea general? Bueno, Como dato pintoresco puedo aportar que cuando voy sí, a la Mesopotamia, los puestos que están en el camino también venden carnada para pescar. es Lombrices un y clásico, anguilas para la pesca. un clásico. Los quesos, Los quesos regionales.
las mermeladas también. Mermeladas. Bien, Bueno, creo que tenemos un caso para esto, Beltrán. bien, perfecto. Si les parece, subo ahora el caso. Eh, a ver, a ver, acá está. Ah, está actualmente en uso, así que no se puede mandar. Lo dejo usar, estaba viendo justamente. Ahí está. Bueno, Sí, este es un caso van a ver, muy curioso, que pasó no acá, pasó afuera, pero se dieron las características de lo que puede llegar a ocurrir acá o en cualquier otra parte del mundo respecto a las concesiones. Em, Sobre un fenómeno en relación a terceros y a la protección de los bienes y del servicio. Si les parece, hacemos dos grupos de dos cada uno. No sé si el Bedel podrá hacerlo. Y nos vemos a eso a las 11:15 más o menos. Intercambien ustedes de opiniones, 8 no. ven cuáles serían Ahora las vos. posibilidades o las alternativas o qué normas se podrían aplicar o qué principios. Y lo ponemos en común luego alrededor de las 11:15, si les parece bien. Perfecto. No sé si pueden armar los grupos. Ahí le estoy armando. Ahora un segundito. Perfecto. Listo, ya está creada. ¿A qué hora Perfecto. volvemos? A eso de 11 las cuarto. 11:15, por favor. Perfecto. Ahí tiene que, Benítez tiene que poner que. Ahí está. Listo. No dije nada. Y faltaría, me parece, Sánchez, ¿no? Sí, debe estar prendido nada más y se fue a tomar unos mates. A ver, esperemos que ingrese. Bueno, ahí creo que estamos todos. Voy a poner el caso, si lo vemos. Está medio lenta la... ¿Ahí se ve bien? Ujú. Perfecto. Bueno, en primer lugar, les pregunto, qué les parece dónde sucedió esto? Es un caso real, que pasó hace ya casi 20 años. Si no pueden hablar y quieren escribir en el chat, este, a ver. ¿En algún País Bajo? No. No, el País Bajo no. ¿Cuál es eh, una gran confederación de países? Si tenemos que hablar de una gran confederación de países, ¿en qué organización pensarían?
Sofía, ¿no se te ocurre ninguno? Ah, no nos escucha Magali. Países europeos. Muy bien, muy bien, Ana Claudia. Bueno, sí, esto en realidad pasó en la Unión Europea, ¿eh? O sea, cuando era la Unión Europea, o sea, era una gran organización de países bajo este sistema, primero que empezó como libre mercado, luego más tendiéndose y poco a poco hacia una verdadera confederación. Y ocurrió en la Unión Europea que uno de los países, que era curiosamente el Reino Unido, tenía una política migratoria muy favorable para aquellos que cualquiera que tocara tierra del Reino Unido automáticamente podía pedir eh, vivir ahí. Entonces lo que sucedía es que había mucha gente, sobre todo de África, que venía subiendo y atravesando España y Francia para llegar a la cabecera del túnel, del Eurotúnel, el famoso Eurotúnel que une Francia con Inglaterra, ¿eh? Este es el túnel del problema. Y como comenta ahí en el caso, justamente esta gente venía atravesando y en Francia los paraban y no los dejaban cruzar a Inglaterra desde ya por el túnel, porque era sumamente peligroso. Entonces los tenían ahí en unos refugios. Muy bien, el Eurotúnel, túnel Francia con el Reino Unido, exacto. Pero bueno, como suele suceder en estas situaciones donde las personas están desesperadas, eh, ¿qué pasa? Durante la noche, esta gente se trataba de meter dentro del túnel, atacando e incorporándose, metiéndose en los trenes o en el mismo túnel caminando. Y se producían, bueno, situaciones violentas, como suele suceder en este caso, cuando hay mucha gente, y grandes destrozos en todas las instalaciones, porque obviamente la fuerza de seguridad trataban de alguna manera de controlar esto y que no pasaran por el túnel. El Eurotúnel fue una concesión, fue una obra que la hizo un consorcio europeo, francés, inglés. Fue una obra muy cara, más cara de lo previsto, duró más de lo previsto, y incluso llegó un momento en presentarse en concurso la concesionaria porque el negocio no le daba. Es decir, un caso siempre de estas obras, grandes obras, que suele pasar que cuestan mucho más de lo previsto y duran mucho más duración y después su mantenimiento es difícil. De hecho, Margaret Thatcher, eh, en, su, en sus ponencias políticas, eh, decía que esta tenía que ser una obra que se financiara por sí mismo y que no le iba a dar el Reino Unido ni un penny, not a penny for the tunnel, como decía, for the Eurotunnel. O sea, fue fue una concesión de obra pública con un sistema de financiamiento de proyectos, de project finance, como se dice en inglés, es decir, que tenían un pool de bancos que fondeaban esta gran obra. Bueno, y era una concesión de obra pública con un servicio público. El contrato tenía era un contrato, la contrata, era una contrata muy breve, casi de 2 o 3 páginas, y tenía estas dos cláusulas que de alguna forma jugaban en el caso. Entonces, la primera era una cláusula que ponía en cabeza al concesionario la explotación y operación del túnel a su exclusivo riesgo y ventura, una expresión que a nosotros nos recuerda mucho también de la época de los 90, las concesiones eran a riesgo y ventura. Y había otra cláusula en que los países se comprometían
es decir, Francia y el Reino Unido, a tomar todas las medidas necesarias para la operación del túnel, para que se pudiera dar la operación del túnel. Empezó una discusión entre el concesionario y el concedente, y los dos países, sobre quién era responsable de todos los daños que se estaba produciendo en la concesión por esta gente que invadía la concesionaria. Si era, como decían los países, un tema de riesgo-ventura del concesionario que de alguna forma debería haber previsto, o si en realidad los países, con esta norma general que decía se comprometían a tomar todas las medidas necesarias para la operación del túnel, están obligados a, de alguna forma, resarcir y asegurar que se prestara correctamente el servicio. Entonces, la primera pregunta es la del punto A, que dice, ¿considera usted que era o no riesgo de la empresa en los términos de su contrato de concesión el lograr que los inmigrantes no lo dañaran? ¿Cuáles son las razones de la posición que adoptan? ¿Qué conclusión llegaron respecto a esta pregunta? Estoy mirando el chat también, ¿eh? Así que si quieren escribir ahí. ¿No llegaron a ninguna conclusión sobre esta pregunta? A ver, Magalí, que si bien era su responsabilidad la explotación y conservación, sí, la explotación también es responsabilidad de los países. Ok, que había una especie de responsabilidad concurrente, por decirlo de una forma. Ok, yo creo que esos daños no serían responsabilidad excluyente del concesionario. Muy bien. Porque los estados también incumplían la cláusula. Ok. Ahora sí puedo hablar. Em, Hola sí, Magalí. hola, ¿cómo va? Sí, más o menos, en realidad no tengo como una respuesta definitiva porque si lo traemos a Argentina, tenemos por un lado que el Estado no podría responder por el artículo 6 de la 26944, donde dice que no responde por los daños de los concesionarios, pero sin embargo, también me parece que atribuirle toda la responsabilidad al concesionario sería bastante poco claro, porque el Estado, al menos contractualmente, sí podría responder por eso, o sea, por no haber tomado todas las medidas necesarias para que la operatividad del túnel pudiera ser eficazmente realizada por el concesionario, capaz que una culpa concurrente. Una culpa concurrente. Muy bien, muy interesante. Sofía me comenta acá, a ver si veo bien. Ok. Sofía dice acá, con Magalí Nazaret lo pensamos más integralmente. Magalí comentó el caso de Puente Rosario de Victoria, donde hay solidaridad. De otro modo sería cargar a la concesionaria por la no regulación de los países. Ok. ¿Qué caso ocurrió en el caso Rosario Victoria, Magalí? Si querés comentar, eh, bueno, que si es un antecedente es útil para tenerlo en cuenta. Porque si los estados hubiesen regulado bien el ingreso a su país. Ok. Que los estados deberían haber de alguna forma, lo comentó Nazaret al caso. Ok. Nazaret. Bueno, si Nazaret lo puede comentar, no sé si está.
parece que no está. Acá estoy. Esto no se debe ser nada. Muy bien. Muy bien, bueno, claro, ahí hay una posición, digamos, si los estados que de alguna forma tenían las normas sobre inmigración eran responsables de esa situación, ¿no? No recuerdo con detalle, por eso no lo quiero comentar con exactitud. Bueno, está bien, no te preocupes. ¿Y cómo, por qué fundaríamos, por ejemplo, la responsabilidad de, del concesionario, en este caso? Según nuestros criterios, ¿no? Acá en la Argentina que tenemos, que más o menos son los europeos, ¿qué podría sostenerse desde el lado de los países eh, respecto a esta situación que había sufrido la concesión y qué responsabilidad tendría el concesionario al respecto? Si hay, como ustedes dicen, también hay culpa concurrente, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad, por qué habría responsabilidad del concesionario? ¿Por fuerza mayor? Que asumió el riesgo contractualmente, no cabría eximente de hechos de terceros por los que no debería responder. O sea, no habría, o sea, está bien, no consideraríamos que serían terceros por lo que no debería responder. ¿Y, y qué les parece, o a ver si les trae alguna idea también, la palabra previsión? Que generalmente nos encontramos cuando vemos los contratos administrativos y lo que se sostiene que el contratista tiene que tener respecto del contrato que asume con el Estado. Buen hombre de negocios, que era un riesgo no previsible. Bueno, muy bien, ahí está, que el hecho no pudo ser previsible, muy bien. Ahí está justamente la discusión, ¿no? O sea, el tema de que el contratista tiene que ser un buen hombre de negocios, una persona experta en lo que está haciendo, y por lo tanto no puede alegar situaciones que un experto no podría haber previsto. Y acá entra la previsión, si era previsible o no era previsible esta situación. Por ejemplo, en algunas clases, en algunos años anteriores, se sostuvo en los compañeros que participaban de la clase que si el concesionario conocía que existían las normas de inmigración europeas y las de cada país, debería haber previsto que este fenómeno, en cuanto construyera el túnel, se podría haber producido. Digamos, si eso era previsible o no, razonablemente previsible. ¿Mm? Digamos, en otras visiones, algunos han planteado esa posibilidad, digamos, debería haber, como buen hombre de negocios, como buen contratista, experto, debería haber considerado esta posibilidad. Y la segunda pregunta nos lleva a la otra posición, ¿no? ¿Considera usted que por el contrario los países deben responder a la empresa por esos daños? ¿Por qué razones? O sea, ¿cuál sería el fundamento jurídico, digamos? ¿Qué implicaba esto de que tenían que tomar todas las medidas necesarias para la operación del túnel? En relación a este caso concreto, ¿no? Responsabilidad contractual,
por esta norma. ¿Y esta norma, qué implicaría estas medidas necesarias para la operación del túnel en el caso concreto? En este caso, donde es digamos, uno de los estados pone a los inmigrantes en estos refugios y ocurre esta situación a la noche. ¿Qué eventualmente, digamos, qué poder podría utilizar en ese momento si pudiera el Estado? ¿Qué se les ocurre? Ok, una responsabilidad solidaria. Y la responsabilidad solidaria está muy bien, la responsabilidad desde el lado del Estado vendría un poco por esta norma contractual que dice que se comprometían a tomar todas las medidas necesarias para la operación del túnel. ¿Y qué medidas implicaría? O sea, estas medidas, ¿qué es lo que necesariamente debería haber hecho el Estado? ¿Ejerciendo qué potestad, qué poder? Potestad de Contralor. Muy bien, podrían haber hecho, y del poder de policía, muy bien, muy bien. Efectivamente, sería más el poder que tiene el Estado por fuera del contrato para asegurar que este contrato se prestará en condiciones razonables. Y ese poder es un poder de policía, ¿de qué tipo? ¿Qué clase? Vieron que en la poder de policía hay varias clases. ¿Qué tipo de poder de policía sería? ¿Clásico europeo? Sí, es el poder de policía clásico europeo, pero vieron que cuando vemos el poder de policía, habla de poder policía laboral, poder policía de seguridad, poder policía financiero, poder policía sanitario. ¿Qué tipo de poder de policía sería? Disciplinario. Bueno, sí, el disciplinario está más vinculado, sí, eh, está más o menos orientado. El poder de policía que acá se discutía era el poder de policía de seguridad, el poder de policía de seguridad que tiene lo que nosotros comúnmente, coloquialmente, cuando hablamos de la policía, de las fuerzas de seguridad, estamos hablando de ese poder de policía de seguridad. Bueno, y este caso fue llevado a la Corte de Arbitraje Permanente de La Haya, porque era ahí donde tenía la cláusula arbitral el contrato. Fíjense que era un contrato europeo, ¿no? Una concesión de obra pública basado en un tratado celebrado entre Francia e Inglaterra, eh, y el contrato previó la solución de conflictos en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Y se llevó el caso, el concesionario contrató dos estudios, uno inglés y otro francés, y lo llevaron al caso al Corte Permanente de La Haya, y la defensa fue de los dos países, tanto de Francia como Inglaterra, digamos. El reclamo que hacía el concesionario era, por un lado, el Estado francés no había tomado las medidas de seguridad pertinentes para que no se produciera daño, y por otro lado, el Estado inglés no había facilitado de alguna u otra forma la llegada de los inmigrantes a ese país. Y bueno, tuvo un laudo. ¿Qué les parece que el laudo dispuso en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya?
¿Nadie se anima? A ver, para mí es responsabilidad estatal, pero calculo que será concurrente. Bueno, Magalí, muy bien, muchas gracias. Bueno, en la Corte Permanente de la Isla consideraron que en realidad no era una responsabilidad concurrente, sino que había una responsabilidad del Estado, de los estados, sobre todo del Estado francés, de no tomar las medidas necesarias de seguridad, de policía, hablaban del poder de policía de seguridad, necesarias para evitar que el concesionario sufriera de estas consecuencias. Considerado que estaba excluido el riesgo y ventura del concesionario. El riesgo concesionario generalmente no piensa que se le va a venir encima un ejército de inmigrantes que van a querer tomar violentamente la concesión. Por lo menos ese fue el razonamiento de la Corte. Y era una responsabilidad de los estados. Así que bueno, aclaro que el concesionario como negocio fue un negocio ruinoso, terminó en concurso de acreedores, no sé hoy en qué está, pero fue un proyecto muy grande, muy utilizado por la gente, muy valioso, pero que fue como negocio fue muy malo. Bueno, ¿hay alguna duda sobre este caso? Es interesante porque fue un caso real en Europa, donde aplican el derecho administrativo europeo, eh, basado en un tratado internacional y en un arbitraje europeo. ¿Mm? Bueno, entonces, terminado esta parte de las obras y servicios, vamos entonces ahora a avanzar en otro punto fundamental de las concesiones de obra pública, que son la tarifa o el peaje. ¿Eh? Eh, Esto tiene muchos puntos de contacto con el tema de tarifas de servicios públicos. Acuérdense que las concesiones de obra pública tienen esta naturaleza en que algunas veces se parecen servicios, otras veces más a contrato. En esta parte se parecen mucho a los servicios públicos. Y acá hubo un leading case de la Corte que analizó este tema del peaje, si el peaje era constitucional, si tenía que haber una vía alternativa. ¿Recuerdan ustedes el caso de la Corte que resolvió este tema, que se planteó allá en la época, al comienzo, en la época de las privatizaciones, en la década del 90? ¿Nadie se acuerda? Un caso bastante sonado y que se ve... No se acuerda. Que se ve mucho en las clases. Arenera el Libertador. Muy bien, Magalí. Exacto, Arenera el Libertador fue el caso emblema, allá en la década de los 90, fue un caso de una chata son, para los que nos gusta navegar a vela, son unos barquitos que tienen muy poco francobordo y que se usan para generar carga de arenas o piedras o algunas veces un poco de cereales, pero generalmente más bien arenas o piedras. Y que transitan por la zona del delta y van hacia el norte. ¿Qué pasaba? En ese caso había dos canales. Uno era el canal costanero, como lo decían, que era un canal sin concesión, que no estaba mantenido por el Estado, que estaba todo embancado. Entonces las chatas no podían utilizar. Y el otro canal que existía era la hidrovía, que estaba concesionada, pero cobraba peaje. Entonces, Arenera del Libertador planteó la inconstitucionalidad del peaje que le querían cobrar en la hidrovía, sosteniendo de que el Estado no daba una vía alternativa y que la profundidad que daba la hidrovía, que era de 10 metros de profundidad de calado, era excesiva para la necesidad que él tenía.
Bueno, esto aprovechó la Corte para entrar a discutir sobre la constitucionalidad del sistema de peaje como una forma de financiar obras públicas. Sostuvo que había que distinguir lo que era un portazgo, es decir, un impuesto de la época medieval, que los señores feudales generalmente cobraban por pasar por un puente que ya estaba construido, pero simplemente por el derecho de pasar. Eso lo llamaban el derecho de portazgo. Y eso, sostenía la Corte, no era constitucional en nuestro sistema de nuestra Constitución. En cambio, dice, este caso, el caso del peaje, era un caso de financiamiento de obra pública. Digo que era constitucional porque era una especie de tasa que cobraba el Estado para financiar una obra pública. El particular contribuía con esta actividad estatal. También se basaron en el artículo 4 de la Constitución acerca de las contribuciones. El artículo 67, inciso 16, en ese momento no estaba la reforma del 94, hoy es el artículo 75, inciso 18, la cláusula del progreso. ¿Se acuerdan que ahí hablan? Nosotros vimos antes el tema de justamente los canales, ferrocarriles, con concesiones temporales de privilegios. Y en base en esas normas constitucionales y esta interpretación basaron la constitucionalidad. Y sostuvieron que la pretensión de una vía alternativa exactamente igual a la que cobraba peaje era inviable financieramente, era inviable económicamente. Porque si hacían una obra de ese tipo, donde no cobraban peaje, se iba a gastar el dinero, se iba a invertir el dinero y en definitiva no se iba a recuperar más porque todo el mundo iba a usar la vía alternativa exactamente igual. Este fue uno de los primeros casos que se disparó allá, incluso antes de la reforma del 94, que fue el que marcó la constitucionalidad del sistema de peaje. Pero después hubo una evolución, y más adelante hubo un caso muy bueno también, un caso muy bien trabajado, el caso Maruba, el caso de la Corte también era un caso de, ¿cómo se llama? El servicio de remolcadores en el puerto de Buenos Aires. En este caso, servicio de remolcadores en el puerto de Buenos Aires. Era un supuesto donde el contrato de concesión preveía que el concesionario tenía en determinadas fechas derecho a aumento de peajes. Llegada la fecha, el concedente no le permitió el aumento del peaje. Entonces, ¿qué pasó? Maruba planteó un reclamo contra el concesionario porque no le aumentaba la tarifa de peaje y que estaba obligado a aumentarlo. Plantea la obligación del aumento, que el concedente no podía dejar de aumentar. Ahí la Corte analizó este tema, analizó, a ver, la tarifa de peaje, una vez fijada en el contrato, es una obligatoria unilateralmente, se impone a las partes o hay alguna otra situación. Bueno, acá la Corte entró y dijo que el Estado tenía la potestad reglamentaria del tema de las tarifas, que el Estado tiene derecho a modificar la tarifa, aun cuando no estuviera previsto en el contrato. Aun cuando estuviera fijado el cuadro tarifario ya en el contrato, no se podía obligar al Estado a que mantenga el cuadro tarifario ni que aumente en el caso de que estuviera previsto en el contrato. No se lo podía obligar. Pero dejó a salvo el tema de que si esta decisión del Estado causaba daño al particular, es decir, que se produció un quiebre de la ecuación económica financiera y se probaba debidamente, en ese caso había un derecho o una obligación a indemnizar por parte del Estado por esta falta de aumento de tarifa. En Maruba, la Corte sostuvo que el concedente, el Estado, tiene la prerrogativa de control de la evolución de las tarifas y en su caso de modificación. Es decir,
una prerrogativa de derechos públicos. Por más que en el contrato estén fijados los cuadros tarifarios, los momentos que se van a aumentar y los montos, es el Estado el que en definitiva decide o no el aumento, y no se lo puede obligar. Por supuesto, si esta decisión produce un daño, el concesionario debe ser indemnizado. En este caso concreto de Maruba, la Corte dijo que como el objeto de la acción de Maruba era únicamente pedir el aumento de la tarifa y no pidió los daños por no el aumento, y que sostuvo que no estaban probados, entonces rechazó la acción completamente, en su totalidad. Bueno, en las concesiones de obra pública que hemos venido viendo, sobre todo las concesiones de obra pública vinculados con el comercio interior, es decir, de la circulación interior o de la prestación de servicios interiores que se cobran en pesos, es decir, que no está vinculado con el comercio exterior. El aumento de las tarifas es el principal problema, principal problema es cuanto es lo que primero se afecta generalmente por todos los movimientos económicos financieros que tenemos en nuestro país. Realmente no se terminan de aplicar las tarifas previstas en el contrato, en los pliegos. Siempre los ajustes, bueno, ahora estamos en otra época, pero en general los ajustes de las tarifas siempre son muy odiosos para la ciudadanía y no tienen una legitimación social en general, a diferencia de lo que puede ocurrir en otras sociedades, ¿no? Y genera mucha resistencia. Entonces los políticos muchas veces deciden no aumentar esas tarifas. Entonces esas tarifas o no se aumentan no se aumentan y se compensan con algún subsidio, pero ese subsidio llega tarde o parcialmente, o el aumento se produce, pero se produce muy tarde y no lo suficiente. Y siempre empieza a impactar esto en la economía de estos negocios, porque están siempre basados muy fuertemente en el tema de tarifas. Es decir, que de hecho, en la experiencia práctica es que a lo largo del tiempo, siempre son periodos de muchos años y superan un periodo de gobierno, las tarifas de hecho no terminan aumentándose todo lo que estaba previsto en el contrato. Y de alguna forma el Estado busca compensarlo de otra forma con subsidios o reducción de plazo o aumento de plazo. Puede haber distintas variantes. O reducción de las inversiones, cuando no le permite aumentar la tarifa, reducen las inversiones, le extienden el plazo, para lograr tratar de restablecer esta ecuación económica financiera afectada por el no aumento. También se discutió si los aumentos de tarifa, en la justicia, si los aumentos de tarifa violan en su momento la ley de convertibilidad. ¿Se acuerdan que la ley de convertibilidad, los artículos 7 y 10, siguen prohibiendo los aumentos o los ajustes, las repotenciaciones de deuda, las indexaciones? Esto fue planteado en un caso Prodelco contra los aumentos de tarifas de telefónicas, y sostuvo que la ley la ley de convertibilidad no prohibía los ajustes de tarifa. Pero fue un fallo muy peleado, de 5 votos contra 4, con como eran los fallos de la Corte en la época de Menem, con cada uno con su propio voto, así que era difícil de entender cuál era la mayoría. Pero la decisión fue que era constitucional, que no era inconstitucional el aumento de tarifas, y además que no violaba la ley de convertibilidad. Hubieron casos, por ejemplo, de las concesiones viales, donde se planteó, donde estaban previstas los aumentos según la tasa LIBOR, esta era la época de la convertibilidad, cada 6 meses, y apareció la Oficina de Anticorrupción sosteniendo que violaba la ley de convertibilidad y que los funcionarios que lo habían dispuesto y aplicado habían dejado de cumplir sus funciones y habían actuado en fraude a la protección de los bienes del Estado.
y que muy probablemente había cohecho con los concesionarios. Es decir, fue una denuncia realmente sumamente amplia y escandalosa. Entonces, también surge este problema acerca de los aumentos de tarifas, si violan o no la ley de convertibilidad y las posibilidades de planteos de la Oficina Anticorrupción. También hay un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación en su momento, cuando fue el aumento de las tarifas, me acuerdo del acceso si violaba o no la ley de convertibilidad. Em, el otro tema que es importante tener en cuenta en las tarifas es, y ya con esto vamos cerrando, es los últimos fallos de la Corte de, Mexicana de Aviación, Alliance One Tobacco Argentina, donde se distingue de alguna forma lo que es una tasa como tributo que tiene que cumplir con el principio de legalidad, es decir, cada aumento o cada creación de una tasa tiene que tener creado por ley, por el principio de legalidad de los tributos, la tasa, y aquellos precios que el Estado fija de manera obligatoria y uniforme para todos los usuarios. Se empezó a hacer esa distinción. Y se sostuvo que la tasa es siempre que el Estado cobre por una actividad esencial del Estado, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, el poder de policía, eh, y que sea obligatorio y además que lo tenga que pagar el usuario, lo tenga que pagar el ciudadano independientemente de su uso o no. Y sostuvo que cuando en realidad en los contratos de concesión hay tarifas fijadas no por ley, sino por decretos, resoluciones o contratos, eh, y modificaciones a estas tarifas o creaciones de cargos tarifarios, como pasó con el tema del gas, también pasó en la época de las concesiones viales, en la medida que no la pagaba todo el mundo, sino que la tenía que pagar únicamente el usuario que utilizaba la infraestructura pública, y era un precio regulado, fijado por el Estado para hacer uso de esa infraestructura pública, se lo denominó como potestad tarifaria, que no era necesario cumplir, que no debía cumplir con el principio de legalidad, que era únicamente para los tributos y las tasas. Haciendo esta distinción un poco rara, porque en realidad hasta ese momento generalmente todas las tarifas se consideran como una especie de tributo, una tasa, que en realidad se cobraba por un servicio. Pero en estos dos fallos de la Corte Mexicana de Aviación, que era una discusión con Aeropuertos Argentina 2000 por el cobro de tarifas en el aeropuerto, y Alliance One Tobacco Argentina, que era sobre los cargos tarifarios que venían en el gas, para pagar el gas importado, eh, se hizo esta distinción y se dijo que no era necesario su creación por ley, que no eran una tasa a los efectos del tributo, sino que eran un precio fijo regulado por el Estado de modo uniforme para todos los usuarios por el uso de la infraestructura, por el beneficio que utilizaba la infraestructura. Bueno, creo que con esto más o menos tenemos un panorama de lo que son el tema tarifas y los principales fallos de la Corte que regulan este tema. No sé si hay alguna duda del tema tarifario, de la realidad práctica que ocurre con las tarifas, la dificultad de los aumentos, de hecho, y el tema de los planteos que se hicieron acerca de si violará o no la ley de convertibilidad a los aumentos. Ah, el último fallo, sí. Les digo, Mexicana de Aviación con X. Mexicana de Aviación y Alliance One Tobacco Argentina S.A. Les pongo, se los escribo acá.
Si pueden subir nuevamente la grabación de la clase anterior. Bueno, eso me parece que nos va a tener que poder decir el Bedel. Después lo subo. Después lo subo, perfecto. Sí, sí. Bueno, Dale. no sé si hay alguna pregunta sobre esta clase o sobre la clase anterior o sobre las otras clases. Bueno, yo les voy a subir ahora otro caso para que veamos cuando empecemos la clase que viene, que es un tema vinculado con el tema justamente de las tarifas, los ajustes de tarifas, y las dificultades que se presentan y los problemas que se generan dentro del contrato de concesión. Lo voy a buscar ahora. Si ya lo tienen. Este es el 6. Bueno, acá va, ¿eh? Que te lo mando. Bueno, este fue un caso real que ocurrió con las concesiones de obras públicas viales, de un caso donde estaba previsto los aumentos de tarifa y el Estado decidió en último momento no aumentar. Y bueno, las dificultades que se plantearon y las posibilidades que tenía cada parte respecto al caso. Si les parece, véanlo durante la semana que tienen y al comienzo de la clase que viene, de la reunión que viene, comentamos ese caso. Cualquier duda que tengan desde ya durante la semana nos mandan email, mensaje o el ver nos hace intermediario también y los ayudamos con cualquier duda o inquietud que tengan. Bueno, muchas gracias Bueno, a todos, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo entonces el viernes que viene si Dios quiere. el viernes que viene, la próxima. Gracias.